Reciban un cordial y fraternal saludo de parte de quien les habla, Octavio Arias Sequeira, su instructor en este curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema número 11 de nuestro curso, el cual lleva por título El mundo de las relaciones. Primero que nada, es importante que tengamos presente de que el hombre es un zoopolíticus, es decir, nosotros somos individuos inminentemente sociales. Por eso es que en la era de Acuario, esta tendencia de las relaciones humanas se ha incrementado, es decir, se ha fomentado, se ha acrecentado, mejor dijéramos, ese carácter gregario, esa necesidad de vivir en grupo, en comunidad, en sociedad. En este orden de idea, nosotros, de acuerdo a esta premisa, podemos entender el por qué los místicos modernos reciben este tipo de influencia a través de las cuales pues ya han dejado de retirarse a las montañas, a las selvas, a los desiertos, sino que más bien prefieren ese contacto con el resto de la humanidad, con las sociedades, para poder trabajar en su autodesarrollo espiritual. El mundo de las relaciones las vamos a dividir en tres tipos. Primero, en las relaciones con el planeta Tierra, la cual a su vez está subdividido en todas, ¿verdad? Las relaciones que tenemos nosotros en nuestro hogar, con la sociedad, con la naturaleza. Un segundo tipo de relaciones se refiere a lo que es nuestro cuerpo físico, lo cual a su vez lo vamos a subdividir en todas esas, valga la redundancia, relaciones que tenemos con nuestra manera de pensar, respirar, comer y descansar. Y un tercer tipo de relaciones tiene que ver con nosotros mismos, es decir, con el autoconocimiento y con la relación con nuestro real ser. En la relación con los demás podemos nosotros descubrir nuestros egos, nuestros defectos psicológicos, nuestras taras mentales, es decir, podemos descubrir al yo, al enemigo secreto. Por eso es que es importantísimo el mundo de las relaciones. Y en ese sentido, vamos a hablar primeramente en esa relación que nosotros normalmente desarrollamos en nuestro hogar. Bien, dicen los grandes maestros de la luz que la familia, el hogar, es nuestro mejor y mayor gimnasio psicológico. Nuestro mejor y mayor gimnasio psicológico porque es precisamente en esa relación con la pareja, con los hijos, con los familiares, es decir, con aquellas personas que, entre comillas, nos conocen y a quienes nosotros conocemos, es donde más afloran nuestros agregados psicológicos. Y es precisamente por esa relación de familiaridad, de fraternidad, ¿verdad? De el hecho de convivir juntos, pues precisamente nos da la ocasión de que con mayor frecuencia puedan aflorar los diferentes defectos, ¿verdad? Agregados psicológicos que viven y pululan en nuestra psique. Tengamos en cuenta de que la persona, es decir, cada uno de nosotros, es el núcleo más reducido de la sociedad. En ese sentido, pues es importante que en la medida que nosotros vayamos transformándonos, vayamos cambiando de manera necesaria, ¿verdad? De manera conveniente y casi que de forma matemática, al transformarse el individuo, el hombre, por lógica consecuencia, lo normal es que se vaya transformando sus familias, ¿verdad? Que exista un cambio por ley de nivelación universal en su entorno más inmediato y que de manera progresiva el mismo se vaya extendiendo hacia el resto de la sociedad. Entonces, pues, en este primer mundo, ¿verdad? O tipo de relaciones, cada uno de nosotros tenemos que evaluar, tenemos que analizar cómo estamos relacionados. ¿Cuál es la calidad de ese contacto, ¿verdad? Físico, verbal, psicológico, espiritual que tenemos con la esposa, con el esposo, con los hijos, es decir, con las personas que están más cerca a nosotros. Y esa misma autoevaluación es la que obviamente nos va a decir o nos va a delatar de qué calidad es la misma. Bien, en un segundo nivel de relaciones con nuestro planeta podemos hablar de manera muy sintetizada sobre ese tipo de relaciones que desarrollamos
con nuestra sociedad, es decir, con nuestro entorno, con las personas común y corriente que nos rodean. Fíjate que precisamente la vida urbana ofrece una óptima oportunidad en sus distintas facetas para lograr extraer de ese relacionamiento humano el autoconocimiento. Es decir, esa vida urbana nos da la oportunidad de que nosotros tengamos relación con los compañeros de trabajo, con las personas, los compañeros de clase, con el vecino, con el que nos tropezamos, qué sé yo, en un autobús, con el taxista, etcétera, etcétera. Fíjense que precisamente ese mundo que nos rodea nos va a dar múltiples oportunidades de autoconocernos, de auto, en este caso, irnos descubriendo gracias a esa interacción con diferentes o muchísimas personas de nuestro entorno. En la vida urbana, pues las agresiones al sistema nervioso son múltiples, múltiples. ¿Por qué? Porque no es solamente está en el roce con el vecino, como decíamos hace rato, de pronto con el taxista o con el chofer del autobús, con las personas que se suben allí. Hay personas que de pronto no tienen el mayor cuidado y te puede tropezar y ese tropiezo genera reacciones en nosotros, ¿verdad? Entonces, allí, en la vida urbana, nosotros vamos a tener esa ocasión, ¿verdad? De experimentar muchísimos sentimientos, ¿verdad? Algunos agradables, otros desagradables, a veces de ira, de tristeza, etcétera, etcétera. Y toda esa interacción nos da la oportunidad de irnos autodescubriendo. Más allá de la relación, digamos, con ese contacto que nosotros tenemos en nuestro hogar, que tenemos en nuestra sociedad, también es importante la que se va desarrollando con nuestro planeta Tierra, en este sentido, con la naturaleza. Fíjense, el humanoide, así como abusa de nuestra naturaleza particular, ¿verdad? Cree normalmente tener el derecho de abusar también de la naturaleza exterior. Es decir, abusamos, en la mayoría de los casos, del agua, del aire, de la tierra y, por qué no decirlo, también del fuego. Abusamos de la madre naturaleza. Y, en este caso, como dicen los abogados, a los hechos me remito. Los desequilibrios por violaciones a las leyes, en este caso a la ley divina, trae como consecuencia la ejecución de un karma planetario. Y fíjese que precisamente por esa desatención, por el mal uso, por el abuso que hemos hecho de los recursos naturales, que hemos hecho de la madre naturaleza, todo causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. ¿Ok? Ley de acción y reacción. Obviamente, todo el daño que le hemos hecho al planeta por tener una pésima relación con el mismo, pues obviamente, repito, es algo natural, entre comillas, que esto genere una reacción que atente contra nosotros mismos. ¿Bien? Ahí está, para muestra un botón. Sabemos que existen en el planeta diferentes islas gigantescas de desechos plásticos que no son más que los desperdicios y la basura de nosotros los seres humanos de como sociedad. Entonces, obviamente que los hechos delatan nuestra pésima, terrible relación con la madre naturaleza, porque hemos destruido millones y millones y millones de hectáreas de bosque. Hemos destruido, en muchos casos, incluso esterilizado buena parte de la tierra. En las grandes ciudades, nosotros, cuando digo hemos, me refiero como humanidad, hemos destruido también nuestra atmósfera, no solamente la capa de ozono, el aire, el ambiente, contaminándolo de una manera espantosa. Y todo eso, repito, esa terrible mal relación que tenemos con la naturaleza, tarde o temprano genera un terrible karma. Bien, más allá de las relaciones que nosotros tenemos con el mundo exterior, pues obviamente también tenemos un tipo de relaciones con nuestro mundo interior. En este caso podemos hablar, perdón, primeramente con lo que es nuestro mundo físico. Tenemos que evaluar también cómo estamos relacionados con nuestros propios pensamientos. Y fíjate que muchas veces nosotros a veces creamos, cuando no los están creando los medios de comunicación y los poderosos del mundo, pues muchas veces nosotros nos creamos enfermedades
¿verdad? Porque las estamos maquinando, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Las estamos generando. Hay muchas dolencias que son psicosomáticas y ello habla de una terrible relación con nosotros mismos. A veces con el pensamiento o nos creemos muy por encima del resto de la humanidad, o a veces nos creemos muy, pero es terriblemente por debajo del resto de la humanidad. Eso habla, ¿verdad? De las relaciones que tenemos con nuestros pensamientos. Normalmente, de acuerdo a lo que se genera acá, muchas veces nosotros somos muy inconformes. El que no tiene cabello quiere tener cabello, el que tiene cabello se lo quiere quitar, el que tiene el cabello negro se lo quiere colocar rubio, el que lo tiene rubio se lo quiere colocar de color negro, si eres gordo quiere ser flaco, el que es flaco quiere ser delgado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver mucho con lo que son nuestros pensamientos. Por eso que el trabajo de transformación comienza cambiando nuestra manera de pensar. Muchas de nuestras tribulaciones, de nuestros dolores, de nuestras situaciones, ¿verdad? Que a veces amargan nuestra vida, tienen su raíz aquí, es decir, en lo que estamos pensando. Y para cambiar nuestra manera de pensar es necesario conocer, comprender todos nuestros viejos hábitos mentales, porque de lo contrario no puede haber una transformación y pues, obviamente tampoco puede existir una verdadera transmutación en ese sentido. Luego de que hemos evaluado nuestra forma de pensar, porque es algo complejo, aquí estamos haciendo una megasíntesis, pues también tenemos que evaluar, ¿verdad? En cuanto a nuestro cuerpo físico, cómo está algo tan insignificante, entre comillas, porque nosotros no pensamos en eso en la mayoría de los casos, pero es algo tan vital que si bien podemos durar 3 semanas sin comer, 3 días sin beber agua, difícilmente los seres humanos podamos durar 3 minutos sin respirar. Pero como forma parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Como forma parte de nuestro sistema autónomo, como forma parte de aquello que es tan cotidiano, tan normal, tan natural, la inmensa mayoría de nosotros incluso nos hemos olvidado de respirar. Fíjate, es la más importante de las funciones de nuestro cuerpo y de ella dependen todas las demás. Si nosotros no respiramos, pues simplemente no vivimos. Y repito, en la mayoría de los casos hemos olvidado incluso la forma de respirar y a veces con infinito respeto somos tan pero tan necios que no solamente hemos olvidado la manera de respirar, sino que adrede, a propósito, perdón, de manera intencional, contaminamos nuestro propio aliento de vida. Estoy refiriendo al consumo del tabaco, al consumo de diferentes sustancias que obviamente van a terminar de contaminar y dañar nuestras vías respiratorias. Nosotros necesitamos aprender a inhalar el prana de la vida. Necesitamos aprender también a inhalar el éter. Necesitamos, en este caso, darle el justo valor al aire y a esa función tan extraordinaria de la respiración. ¿Ves? De la respiración. Entonces, si nosotros hacemos un análisis consciente, podemos descubrir que incluso en esa relación de respiración con nuestro cuerpo, muchas veces está deficiente, a lo mejor no porque seamos fumadores, activos, pasivos o consumidores de drogas, sino simplemente porque vivimos en un entorno, en un ambiente espantosamente contaminado, lo cual, pues obviamente también delata una pésima relación hasta con nuestra manera de respirar. Y ni hablar de la relación con nuestro cuerpo físico en el sentido de lo que comemos, en el sentido de la manera que tenemos nosotros de alimentarnos. Una buena salud depende en gran parte de una correcta selección de alimentos. Eso todo el mundo lo sabe. Depende de una correcta selección de alimentos. Nosotros necesitamos aprender a diferenciar entre lo que son alimentos tamásicos, alimentos rayásicos y alimentos sádvicos. ¿Qué son los alimentos tamásicos? En síntesis, son aquellos que no tienen energía vital,
aquellos alimentos que están supremamente procesados por la mano de nosotros los seres humanos. ¿Ve? Y en consecuencia no tiene lo que se conoce como energía vital, chati potencial, ¿verdad? Y más que alimentarnos, lo que hace es llenarnos, que es otra cosa. Una cosa es alimentarnos y otra cosa es comer, simplemente comer. Hay un tipo de alimento que se conoce como rayásico. Los rayásicos son aquellos productos o aquellos alimentos, mejor dijéramos, que están medianamente manipulados por el ser humano, como los huevos que compramos en el supermercado, la leche incluso, ¿verdad? La leche en polvo, la leche descremada, son alimentos rayásicos porque están medianamente manipulados por el hombre y en consecuencia no han perdido toda su vitalidad, todo su chat y potencial, toda su, digamos, fuerza, no solamente nutritiva, física, con todo lo que son sus elementos, etcétera, etcétera, sino también que no ha perdido del todo, digamos, sus fuerzas naturales y espirituales. Y en tercer orden podemos conseguir los alimentos sádvicos o sádwicos, que son aquellos que no han sido procesados por el hombre. Entre ellos podemos, como ejemplo, podemos tomar una guayaba, una guanábana, una sandía, pero que no ha sido manipulada por el hombre, ni genéticamente, es decir, que no, no es una sandía, no es una guayaba o no es una guanábana que en este caso haya sido genéticamente manipulada, que sea transgénica. Siempre y cuando no sea transgénica, es sádvica. Y además de ello, que no esté contaminada con plaguicida, pesticida y todo este tipo, digamos, de elementos químicos que utilizan los grandes productores agropecuarios para proteger sus intereses, pero que a su vez lo que hace es perjudicar nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestra salud. Entonces, cuando nosotros sabemos que existen tres tipos de alimentos, tamásico, rayásico y sádvico, pues es obvio saber que la inmensa mayoría de nosotros comemos lo que está viendo en pantalla. Alimentos tamásicos, alimentos que no nos llenan de vitalidad, más bien todo lo contrario. Es un tipo de comida que lo que hace es robarnos energía. Y ahí entran los snacks, las donas, todo lo que sean alimentos súper procesados, ¿verdad? Las comidas rápidas, ni hablar de las gaseosas, que es uno de los peores venenos que puede entrar en el cuerpo humano. Cualquier gaseosa que le venga a la mente, cualquiera, es uno de los peores venenos que desgraciadamente los gobiernos de manera sinvergüenza, las diferentes, digamos, entidades que se encargan de administrar la salud pública, pues permiten ese crimen contra la humanidad cuando estamos hablando de este tipo de alimentos. Y eso que tanto nos encanta a nosotros, que tanto nos gusta a nosotros, pues obviamente son alimentos terriblemente tamásicos que no tienen energía vital, que no tienen, que han perdido, digamos, su sustancia más pura, que realmente nos alimenta, no solamente físicamente, sino en algunos aspectos espirituales, pero que lamentándolo mucho es lo que más le gusta a los seres humanos y que a simple vista, repito por enésima vez, delatan nuestra pésima y espantosa relación que tenemos con nuestro cuerpo físico. ¿Ves? Cuando ya hemos hablado de ese mundo de las relaciones con, a ver, con el mundo que nos rodea, ahora que estamos hablando de nuestro cuerpo físico, algo que es importante, muy importante, no es solamente lo que respiramos y lo que comemos. Incluso, entre otras, dentro de lo que es el mundo de las relaciones, también está la relación que tiene que ver con el aspecto del descanso. Del descanso. Los malos hábitos de descanso también es causa de múltiples, pero muchísimas enfermedades. Y hoy esto se ha visto multiplicado en los chicos millennium. Se ha visto multiplicado exponencialmente en muchísimos profesionales porque son adictos a la tecnología, son adictos a las computadoras, adictos a la tablet, al celular, al teléfono, quiero decir, al televisor, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa adicción
que no nos vamos a alargar, ¿verdad?, en el tema, pero es un tipo de adicción, un tipo de droga no sintética, ¿verdad? Porque cuando no, las cosas no se hacen de manera equilibrada, pues tiene consecuencias. Siempre los extremos son dañinos. El uso excesivo del Internet, de las redes sociales, obviamente a través de todos estos dispositivos electrónicos, generan una espantosa adicción y esa adicción normalmente también lleva a fomentar desórdenes en el ritmo de nuestro sueño o de nuestro descanso. Y fíjense en esto, hay un detalle extraordinario que la mayoría de nosotros desconocemos, y es que nuestro cuerpo recarga su vitalidad, sus fuerzas en el horario que va desde las 10 a las 12 de la noche. Desde las 10 a las 12 de la noche. Pero resulta que la mayoría de los jóvenes, de los profesionales, de nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, en ese horario es cuando más estamos activos en estos dispositivos electrónicos. A veces nos dan la 1, las 2 de la madrugada. Y resulta que cuando una persona no ha descansado entre las 10 y las 12 de la noche, ahí hay un trasnocho. Y realmente no hubo una verdadera recarga de nuestras energías de vida. Y por eso vemos que mucha, pero muchísima gente, cuando les toca ir al colegio, a la universidad, al trabajo, a su negocio, a la oficina, etcétera, etcétera, a realizar sus actividades diarias, pues normalmente andan como verdaderos sonámbulos, y más que sonámbulos, como verdaderos zombies, así, como verdaderos zombies, y que necesitan estar tomando bebidas energizantes para poder continuar con su ritmo de vida. Entonces, incluso cuando no le damos el descanso que realmente necesita nuestro cuerpo y en el horario que realmente debería de ser, obviamente ahí también estamos hablando de una pésima relación con nosotros mismos. La relación con nosotros mismos, ¿verdad? Hablando de esto, pues nos invita a autoconocernos, ¿ok? Y el autoconocimiento no es más que el autodescubrimiento de lo que somos, de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. El hombre actual no se conoce a sí mismo, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ignoramos de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿ves? ¿Cuál es el verdadero objetivo de nuestra existencia? ¿Cuál es nuestra misión de vida? Por eso es que siguen imponente en el templo de Delfo, aquella frase que dice, "Noce te ipso", conócete a ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo decía, conócete a ti mismo, ¿verdad? Y la verdad os hará libre. La relación con nosotros mismos va más allá de conocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, que es lo fundamental, es el primer paso que nosotros debemos dar. Sin embargo, en la medida que vamos avanzando espiritualmente, también tenemos que mejorar nuestra relación con nuestro ser, es decir, con nuestra propia divinidad, con nuestra propia luz, con nuestro Dios interno. El desconocimiento y el ego impide al hombre la conexión con su real ser particular. Como todos, incluyendo al que les está hablando, estamos invadidos por el ego, es decir, por el enemigo secreto, incluyéndome a mí, como me desconozco a profundidad, lamentándolo mucho, eso nos lleva como seres humanos a estar desconectados, divorciados de nuestro real ser, de nuestro Padre Celestial, de nuestra propia divinidad. ¿Ve? Y si estamos desconectados de nuestra propia divinidad, pues obviamente estamos actuando como verdaderas máquinas humanas. Estamos actuando casi como seres desalmados, casi como seres desalmados, ¿ve? Que actúan sin esa influencia directa de su propio espíritu, lo cual es grave y nos llevan obviamente a cometer errores y a cosechar su consecuencia, el dolor, dolor y más dolor. La relación mística con el real ser es imprescindible para nosotros podernos autoliberar, obviamente con la ayuda de nuestro ser, ya que la gran obra es divina, pero también es humana. Mis apreciados, infinitas gracias por su atención. Como siempre, te invitamos
a suscribirte a nuestro canal para que nos puedas seguir. Activa la campanita para que en este caso, pues, de manera oportuna se te sea notificado el próximo video o en este caso el próximo tema que estaremos nosotros subiendo a este medio para que puedas continuar en tu formación y puedas trabajar en tu propia autoliberación espiritual. Infinitas gracias y que la bendición del Padre Celestial siempre esté con ustedes.